Y ahora sí que sí, ¿en qué consiste? ¿Qué es el HDR? Ya hemos visto que HDR significa High Dynamic Range, alto rango dinámico, y que vamos a tener otro concepto llamado SDR, Standard Dynamic Range. Lo estáis viendo aquí, las dos palabras escritas. El Standard Dynamic Range es a lo que estamos acostumbrados. Es un rango dinámico pequeñito con el que hemos estado viendo las imágenes hasta ahora, tanto en monitores, en los televisores de nuestras casas, en dispositivos como móviles y tablets o en el propio cine, en proyección. Nuestro máster final siempre ha sido SDR, hasta ahora, especialmente con la llegada de plataformas como Netflix o Sky, ¿vale? Son los que primero empezaron a sacar sus contenidos en HDR, aunque toda esta tecnología lleve en desarrollo desde 2014 y se hayan hecho otras pruebas o otras emisiones, ¿vale? Pero el auge de estas plataformas de contenido es el que ha dado el gran impulso al HDR, alto rango dinámico. El HDR es un sistema, como hemos dicho antes, de monitorización, de distribución y de codificación, que va a ampliar todo el rango dinámico. Vamos a tener valores de brillo más altos en nuestros sistemas de representación, en nuestros sistemas de monitorización, pero también vamos a tener, no es que solo las imágenes sean más brillantes, sino que vamos a tener más stops intermedios. Vamos a tener, por supuesto, unos blancos más altos, nuestras imágenes van a ser capaces de brillar más. Vamos a tener unos negros más bajos, el nivel más oscuro de nuestra imagen va a ser capaz de llegar más abajo. Vamos a tener más zonas intermedias, es decir, más grises en el medio. Todo amplía, el rango dinámico pasa de ser chiquitito a ser más grande, y también vamos a tener más colores, porque no solo hay un aumento de brillo, un aumento de stops, un aumento de rango dinámico a nivel de luminancia y de contraste, sino que también hay un aumento de lo que llamamos gamuts, hay un aumento de los espacios de color. Nuestros sistemas de monitorización o de representación actuales se veían con el espacio de color Rec 709 o como mucho P3 en cine. Ahora vamos a ampliar a gamuts más amplios, que van a ser, ya os lo adelanto, el P3 o el 2020, que es el que estáis viendo en esta imagen comparado con un Rec 709. Si todo esto de gamuts, gamas, el rango dinámico lo voy a explicar después, y lo que son los nits también, pero si los conceptos básicos de codificación no os suenan, os recomiendo que hagáis, antes de hacer este curso, nuestro curso de Codex, o que os forméis en la materia, porque sí que va a ser necesario que tengáis conocimientos de todos estos conceptos técnicos de codificación de vídeo previos al HDR, porque si no, no os vais a enterar de nada de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estaríamos viendo el gamut, el espacio de color Rec 709, representado en el espectro visible, que es esta herradura, y en comparación con el Rec 2020, que es mucho más amplio. Después nos meteremos también en un apartado en concreto para ver los gamuts del HDR. En la imagen esto es una simulación, como podéis ver, pero vendría a representar algo parecido a cómo se distinguen las imágenes SDR de HDR. Vemos muchas más zonas, vemos más niveles de contraste, vemos más colores, vemos más sombras, vemos más altas luces y mucha más diferencia entre la sombra más oscura y la luz alta más alta. Como decimos, hasta ahora nuestros sistemas de monitorización
han estado representando unos niveles de brillo pequeñitos. Después vamos a explicar en qué consisten los nits, ¿vale? Pero en esta escala lo que se están mostrando son nits, desde 0,0001 nit hasta 10.000 nit. Cuando nosotros captamos el brillo de una escena de la realidad, al llevarlo a las cámaras, son capaces de captar muchísimo rango dinámico, ¿de acuerdo? Son capaces de captar muchísimo espacio entre la sombra más oscura y la alta luz más alta. Sin embargo, en SDR, en los sistemas de monitorización o representación a los que estamos acostumbrados actualmente en SDR, este rango dinámico de captación se reduce en la masterización porque nuestras teles no son capaces de mostrar todo el rango dinámico que es capaz de captar la cámara. El HDR viene para cubrir este problema, para resolverlo, de manera que va a ser capaz de representar todo el rango dinámico que es capaz de captar una cámara, pudiendo llegar desde los 0,0001 nits hasta, en teoría, 10.000 nits. Veremos después también que actualmente no hay ningún monitor capaz de dar 10.000 nits, pero sí que el desarrollo tecnológico está hecho para poder llegar a nivel de captación hasta esos 10.000 nits, o a nivel de codificación, mejor dicho. Además de el aumento del rango dinámico, al HDR también lo van a acompañar nuevas normas de emisión, como la nueva norma 2020 de ultra alta definición, ¿vale? Si nuestras normas actuales de SDR reducen todo el sistema de captación a nivel de resolución, a nivel de profundidad de color, a nivel de códex, a nivel de rango dinámico, ¿vale? Aquí vamos viendo cómo esa bajada desde una gran captación a una pequeña masterización y posterior emisión, donde acabamos emitiendo a HD en el espacio de color Rec 709 y con 8 bits de profundidad de color, en la norma de ultra alta definición esto se va a intentar mantener lo máximo posible. Va a bajar un poco desde el 16 bit en RAW que son capaces de captar las cámaras, lo vamos a bajar un poco porque no podemos mantener todo ese ancho de banda, o porque los códecs en RAW pues hay que renderizarlos y dejan de ser RAW para ser códecs procesados y códecs más optimizados para la emisión, ¿ok? Pero no lo vamos a bajar tanto, no vamos a generar este embudo en la masterización, sino que lo vamos a mantener en un paso un poquito más amplio, con resoluciones superiores, con profundidades de color más altas y con espacios de color más amplios también. Hasta ahora, tanto en fotoquímico, o sea, tanto en cine como en televisión, nuestros positivos, nuestros másters finales, siempre han sido SDR y han sido capaces de cubrir unos 9, 8 stops de rango dinámico, ¿ok? Entre nuestro negro más oscuro y nuestra alta luz más alta, capaz de dar tanto un proyector como una televisión, estaba en torno a los 8, 9 stops de rango dinámico. Esto y el color va a cambiar. Vamos a ampliar los stops que son capaces de dar nuestros sistemas de representación y vamos a ampliar el rango dinámico no solo en niveles de brillo, como estábamos diciendo, sino también ampliando los gamuts. Aquí tendríamos una representación muy básica, una comparativa de los 100 nits actuales del SDR. Nits son valores de brillo, ¿vale? Es una unidad de medida de brillo que después
explicaremos un poquito más detalladamente, pero para que nos vaya sonando. Y los 1000 nits estandarizados en el HDR. Nosotros podemos ver muchos más stops en HDR que en SDR, así como muchos más colores. Si un gamut lo que representa es dónde están situadas las primarias y cuáles son sus niveles máximos de saturación, pues en HDR lo que vamos a hacer es ampliar esos niveles máximos de saturación, permitiendo ver muchos más colores. Todas estas cuestiones técnicas lo que nos van a permitir es ampliar nuestras posibilidades creativas. Podemos ver más rango dinámico, podemos ver más colores. Ojo, podemos o no. ¿Tenemos que utilizarlos? No, no es necesario, pero tenemos esa posibilidad de usar más colores, de usar más rango dinámico. ¿Que queremos el rango dinámico pequeñito del SDR? Pues podemos usarlo. Luego discutiremos esto un poco más porque hay ahí toda una controversia, pero tenemos muchas más posibilidades creativas. Veremos también que hay diferencia en las texturas, aumento en la profundidad en la sensación de profundidad de la imagen. Esto es por supuesto es una simulación también porque todos estamos viendo la imagen en SDR, ¿ok? Porque la estoy viendo en un monitor de ordenador y esta imagen está en SDR, esta imagen está en Rec 709, pero es una foto hecha en la sala de color con un monitor SDR y un monitor HDR. Entonces, esto es una simulación, pero no es una simulación donde yo cojo y meto más contraste y más color con postproducción a mi imagen para que parezca más HDR. No, es una foto de la realidad donde se está viendo este monitor SDR y este monitor HDR. Siempre, por favor, no nos liemos, siempre teniendo en cuenta que todo esto, la diapositiva que yo estoy viendo, está en SDR, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver la diferencia, donde podemos apreciar eso que comentaba de un cambio en la sensación de profundidad. En HDR tenemos mucha más sensación de profundidad porque hay un aumento en el contraste, hay un aumento en el contraste sobre todo de las zonas medias. No necesariamente tenemos que hacer más brillante nuestra imagen, aunque lo está, aquí se puede ver, ¿vale? Pero hay todo un aumento de la zona intermedia por ese aumento de los stops, por ese aumento del rango dinámico. Tenemos muchas más zonas entre los grises de nuestra imagen. Esto nos proporciona un aumento de contraste en toda esa zona intermedia y por lo tanto un aumento en la sensación de profundidad. También vamos a tener más colores. Si os fijáis en el cielo se ve claramente. ¿Que no me gusta? Pues lo desaturo. No tengo por qué usar todo el rango dinámico que me da a nivel de brillo y de color el HDR, pero ahí está para ofrecernos esas nuevas posibilidades creativas, ¿vale? Y aquí podéis ver un poquito una simulación más realista que las imágenes que podemos encontrar en internet. Todo este aumento de posibilidades creativas nos hace comparar al HDR con el paso del blanco y negro al color. Es decir, ahora nosotros tenemos muchos más colores, mucha más posibilidad de jugar en postproducción. Podemos ver muchísimos más tonos, ya sean tonos de luz como tonos de color. No cambian las tonalidades, ¿vale? Las longitudes de onda que podemos ver van a seguir siendo las mismas, pero sí que cambian los niveles de saturación y por lo tanto podemos tener muchísimos más matices en una imagen. Es un gran salto y es un gran paso, un gran avance tecnológico que nos permite cambiar completamente, incluso a favor del lenguaje audiovisual, que es lo más importante, que nuestras imágenes vayan a favor de las historias que nosotros estamos contando. Entonces el HDR y todas estas posibilidades creativas nuevas vendrían a ser algo parecido a cuando se saltó
del blanco y negro al color.